A ver ahora. Alejandro, ¿hablas? No se te oye, macho. Pues no sé, probamos con No. José Luis. A ver, José Luis, ¿puedes hablar? A ver si te oímos a Probamos ti. con José Luis. José Luis, Hola, ¿me oís? un placer tenerte aquí. Sí, Adelante. a ti sí te oímos. Sí, te oímos bien. Vale, felicidades a todos, feliz año y feliz Navidad a todos, ¿vale? A todos aquellos que tienen la fortuna de Igualmente. poderla pasarla con su familia y con sus hijos. Bueno, yo sobre la ley de violencia de género tengo que decir que bueno que así, ley de violencia de género tengo que decir que bueno que así fue el primer experimento de la Agenda 2030 y de hecho la ley 1/2004, la ley orgánica, en mi opinión, fue el primer paso para controlar a los jueces, controlar la opinión y la ideología de los jueces, controlar la política desde una perspectiva de los buenos y los malos. Si recordáis, el artículo primero de la ley habla de todos los hombres somos malos y todas las mujeres son buenas y víctimas, ¿eh? O todos los hombres somos agresores y ellas son víctimas. Es decir, el crear, ¿os acordáis cuando Zapatero decía que había que crear crispación en la sociedad? Y el PSOE empezó a utilizar el mecanismo de la división ideológica. La primera guerra fue la de hombres y mujeres y luego fue la de los fachas y los buenos y los malos, los de izquierda y los de derecha, o la ultraderecha, ahora como le llaman. Nunca se habla de ultraizquierda. De hecho, el Poder Judicial ha sido controlado por el feminismo que estableció esta ley 1/2004, fue abducido. Sabéis que hubo más de 100 cuestiones cuestiones de posible inconstitucionalidad de esta ley y se la cargaron de un plumazo porque, como sabéis bien, ya el discurso de Alfonso Guerra, ¿no? y del antiguo presidente de la Comunidad de Madrid, no recuerdo cómo se llamaba, que decía que esa ley se aprobó por muchas presiones que hubieron. Os recuerdo que Zapatero consiguió la mayoría de la Secretaría General del PSOE gracias al voto del 5% de un grupo de mujeres feministas que siguen en el poder y que son las que mantienen no solo a Zapatero, sino las que están manteniendo a Pedro Sánchez. El feminismo socialista es el que mantiene a Pedro Sánchez. De hecho, en el Partido Popular, si os dais cuenta, Ayuso es un poco más antifeminista que el Partido Popular. El grupo de Cuca Gamarra y compañía son las que mantienen a Feijóo ahí porque Feijóo está a favor de esta ley y a favor de la ideología de género. Y en particular, vamos a ver, ¿se puede detener a una persona arbitrariamente en España? Pues claro que se puede hacer. De hecho, se hace, ¿no? Yo llevo un montón de casos de detenciones arbitrarias. Otra cosa es que los jueces reciben cursos en la escuela judicial de formación permanente donde se les dice que, bueno, que ya no es necesario respetar la ley de enjuiciamiento criminal que establece los requisitos para que una persona, un ciudadano en España sea detenido, ¿no? De hecho, hace poco he tenido la audiencia de Cádiz o la audiencia de Barcelona, nos han dicho en sendos casos de denuncias por detención ilegal, diciendo que bueno, que no es necesario informar a los detenidos de las causas de su detención, saltándose la tolera las directivas y los reglamentos europeos y toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la presunción de inocencia y sobre los derechos del detenido. Pero bueno, yo apunto estas ideas y creo bueno, que lo que estamos viendo ahora, el enfrentamiento dentro del Poder Judicial entre el Partido Socialista y el PP no es tal, sino que el enfrentamiento real que estamos viendo en el Poder Judicial es que van a perder aquellos que son contrarios a la ideología de género, fundamentalmente. Por lo menos el contacto que yo tengo con los jueces que yo tengo contacto, muchos de ellos críticos con la ideología de género y con determinadas leyes como la ley de amnistía, etcétera, etcétera, van a por su cabeza. Y ya os digo, todo empezó con la caza de brujas de la ideología de género y esta ley, ¿no? De hecho, ha habido 3 jueces, de aquellos famosos 3 juezas, que plantearon cuestiones de inconstitucionalidad que han sido apartados de la carrera judicial. Y ya ni os cuento de Paco Serrano o el juez Piñar de Granada, que ahora mismo está procesado por delito de incitación al odio. No sé, dejo ya la palabra a algunos para ver si no sé si aporta alguna idea nueva. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que has dicho, José Luis, realmente, y bueno, interesante y que te pone los pelos un poco de punta, la verdad. Sí. Ha tocado. ¿Quién le tocaba el turno? Mira, estaba Alejandro Faraldo, pero ¿Quieres añadir algo más, José Luis, que vuelves a tener la mano levantada? no, creo que se le ha quedado ahí pegada la mano. No, se queda la mano. Alejandro quería decir algo, pero yo no sé si se ha caído o se ha tenido que ir. Entonces ahora mismo... tiene la mano ahí. No, vale. pero tiene el micrófono apagado. José Luis, tienes el micro, si lo desmuteas puedes hablar cuando... Es que la manita aquí a veces se vuelve un poco... Vale, loca. sí.
Vale, adelante. No, bueno, yo me gustaría que alguien más hablara, pero de todas maneras voy a decir una cosa. El caso que ha explicado antes un chico sobre que un hombre que se iba a suicidar fue detenido por violencia de género, pues claro, es que si os cogéis, si os cogéis las instrucciones que tiene la Fiscalía o ¿cómo os diría? Las instrucciones que tiene el Observatorio de Violencia de Género o la Delegación del Gobierno de Violencia de Género, el que un hombre amenace, no, el que un hombre le diga a una mujer voy a luchar por la custodia compartida o me voy a suicidar es una amenaza y es un maltrato psicológico. Eso ya lo estamos viendo, como en algunos centros de la mujer se está diciendo que se le está dando un informe a determinadas mujeres, bueno, un informe se les está apoyando como mujer maltratada porque el marido le amenaza con quitarle a los niños, porque la custodia compartida se está considerando quitarle a los niños. Os recuerdo que desde hace años el Instituto Andaluz de la Mujer dio una serie de charlas por toda Andalucía diciendo que la custodia compartida era una forma nueva de maltrato, igual que ahora hablan de la violencia vicaria. Es decir, aquí todo es violencia. Mira, hace poco he tenido yo un caso que he tenido la suerte, y esto puede servir de ayuda a algunos padres, de un padre que le impiden ver a su hija, ¿vale? Y la madre alega que es que porque la niña no quiere ver al padre. Bueno, pues yo utilizando el símil del Observatorio de Violencia de Género, que dice que el aislamiento, incluso hay varias sentencias del Tribunal Supremo, pero una en particular muy interesante, diciendo que cuando un hombre aísla a una mujer de su familia y de sus amigos, eso es un síntoma de malos tratos. Es síntoma de que ese hombre es un maltratador. Yo he dicho, bueno, pues si esta niña, una madre la está aislando de la familia, de la sociedad, porque sí, a veces también dejan de llevar al colegio, en este caso la madre ha dejado de llevar a la niña al colegio. A esperar un momentito que se me ha bloqueado el móvil y no sé si me escucháis. Te escuchamos. Sí, Te oímos, pues yo he utilizado esa similitud diciendo que esta niña sufre malos tratos a mano de su madre porque si la madre fuera un hombre y la niña fuera una mujer, todo el mundo la acusaría al hombre de malos tratos por la técnica del aislamiento social y familiar. Bueno, pues tengo la suerte de que se le ha acusado a esta madre en un juzgado de Madrid, se le está acusando de malos tratos a la niña por esa técnica de aislamiento. Es decir, que como ya llevamos 20 años luchando contra la violencia de género, ya hemos planteado cuestiones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No sé si lo sabéis, en Estrasburgo hay un juez encargado de la admisión o no admisión de las demandas que vienen desde España. No sé si sabéis que existe un filtro, hay unos asesores de estos jueces. Bueno, pues estas personas están instruidas para que cualquier denuncia que vaya contra el Estado español por la Ley 1/2004 de violencia de género sea rechazada la petición. Eso en Estrasburgo. Y luego en la Comisión Europea llevamos más de 10 años, yo llevo más de 10 años y otras personas como Antonia de Genmat, también Nacho de Igualdad de Género, una asociación que hay en Barcelona, que hemos instado, no sé si han sido unas 300 peticiones a la Comisión Europea para que se abra una investigación sobre este tema, sobre si esto está vulnerando el derecho de la Unión Europea. Y la Unión Europea, y tanto la Comisión como el Consejo, tienen instrucciones internas de que no se puede hablar de este tema porque es un derecho interno y que la Unión Europea no puede entrar en una cuestión de derecho interno. Es alucinante porque, sin embargo, en el caso de Rumanía o en el caso de Polonia sí se metieron cuando los gobiernos aprobaron leyes sobre temas de los jueces. No sé si lo recordáis. A pesar de que era derecho interno, que no iba contra el derecho de la Unión Europea. Pero, sin embargo, en Bruselas existe un lobby, el lobby feminista, se ha ido metiendo allí poco a poco. De hecho, hay varias organizaciones feministas que tienen una representante como expertas y asesoras permanentes en el Consejo y en el Consejo y en la Comisión de la Unión Europea, que están ahí permanentemente para bloquear cualquier petición que hagamos para poder acudir al Tribunal Europeo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, es muy complicado, nos han cerrado las puertas en Europa, lo han hecho muy bien. Entre ellas fue esta señora, la que está ahora de presidenta del Consejo de Estado, Carmen, la que fue ministra, pues, Carmen. Riera. No, Carmen, la que fue vicepresidenta con Pedro Sánchez hasta hace poco, que es de aquí, bueno, no recuerdo el apellido ahora. Y bueno, una señora que mintió en su currículum y todo. Y Elena Valenciano es otra persona que también decía que era abogada y economista, resulta que no había estudiado ni una cosa ni la otra, tan solo estuvo estudiando primero de Derecho, hace muchos años, porque solo ha vivido de la política. Todas estas personas están haciendo allí un lobby para boicotear cualquier
petición de auxilio, utilicemos la herramienta que utilicemos, sea la de petición, sea la de intento de demanda, de iniciar una demanda, etcétera, etcétera. Y ya por último lo intentamos hace unos años a través de varios latinoamericanos, de varias personas latinoamericanas que habían sido afectadas por la ley de violencia de género. Incluso os digo, hombres que nunca han estado en España se les ha aplicado la violencia de género. Les pongo un ejemplo. Papás latinoamericanos cuyas mujeres, las madres de sus hijos se vienen a España y los denuncian en España por violencia de género en el extranjero. Resulta que los juzgados españoles están asumiendo la competencia diciendo que hay que proteger al menor que ha secuestrado a la madre y que en virtud de la ley de violencia de género ese menor no va a volver a Colombia o a Bolivia o a Estados Unidos. ¿Sabes qué te digo? Es decir, la ley de violencia de género es una auténtica pisonadura. Podíamos ir contra los jueces, pero ¿qué juez se va a poner el cascabel de procesar o investigar a otro juez porque está haciendo prevaricación? Ninguno. Podemos ir contra los fiscales, pero ¿qué juez va a ir contra los fiscales? Porque los fiscales no acuerdan libre testimonio contra las falsas denunciantes. Es decir, están atrapados en esa perversa idea de que cuidadito si te metes con esta ley, porque está en juego tu pellejo, está en juego tu puesto de trabajo, el poder pagar la hipoteca o el poder pagar la universidad de tus hijos. Ha habido jueces, como lo recordáis, María Sanauja, le cerraron la boca, le pusieron una sanción por criticar la violencia de género y María Sanauja se quedó al margen absolutamente de todo esto porque ella tenía que pagar la universidad de sus hijos y la hipoteca de su casa, así lo decía claro, María Sanauja, en la antigua jueza de Canadá de Barcelona, que dijo en una rueda de prensa que más del 80% de las denuncias que se presentaban en en Barcelona eran falsas. Solo por decir eso la sancionaron y la castigaron y le callaron la boca. No sé, bueno, si queréis aportar algo. Muchas gracias. Madre mía. Es que es aterrado. Como tienen, sí, es que te quedas a cuadros. Mira, le he dado el micrófono a Alejandro, que ha podido volver a entrar. Vamos a ver si ahora funciona el sonido. Alejandro, ¿puedes desmutar tu micrófono e intentar hablar? A ver si te oigo. Venga. Ahora sí. Ahora. Muy flojito. Vale. Muy flojito. No sé si es que estoy conduciendo en el coche ahora mismo. Vale. Vale. A ver, yo os voy a contar lo que me pasó, una experiencia real, 100% que me pasó a mí. A mí me echaron de mi casa a la fuerza. Fui a la policía a poner una denuncia. Le cuento toda la historia, cómo fue todo el rollo, y me policía, bueno, ¿qué es lo que quieres? Yo le digo al policía, yo estar con mis hijos. Y me va el policía y me dice, literalmente, lo mismo que dicen que es un mito, que no es un mito, que es así. Policía, estás en todo tu derecho, tú si quieres mañana estás en la casa, pero ten en cuenta de que nos basta con que ella, aunque sepamos que es mentira, y me lo recalcó así, aunque sepamos que es mentira, con que ella nos llame y nos diga que simplemente le has pegado un chisido de más, al día siguiente ya no estás en tu calabozo. Así mismo me lo dijeron. Sí. Es que es muy difícil. Aparte, este tipo de... Aunque sepamos que es mentira. Es la clave. Precisamente provocarte para tratar de sacarte de quicio y que cometas cualquier tipo de error, alzar la voz, insultarla, y realmente es muy difícil. Vamos a ver, yo quería decir... Hay que tener un temple de hierro. Creo que José Luis ha levantado la mano, no sé si... Y bueno, y Eliezer... Sí, quería decir si queréis añadir algo. A este hombre, mira, yo nunca aconsejo a los padres que acudan a la policía, porque todos sabemos que ese protocolo no escrito que existe, porque realmente no hay nada por escrito. Simplemente en las escuelas de policía y guardia civil se les está dando cursos de que si un hombre acude hay que llamar a la mujer y que si la mujer dice cualquier cosa al hombre se le detiene. Entonces a la policía nunca hay que ir a presentar una denuncia, por lo menos al principio. Lo que hay que hacer es huir de la persona que te amenaza con una denuncia de malos tratos. Y lo que tienes que hacer es presentar una demanda del 158 diciendo que se te ha amenazado con quitarle a tus hijos con una denuncia falsa, etcétera, etcétera, y a la vez que presentas una demanda del 158, presenta una denuncia por amenazas graves en el juzgado de guardia. Entonces, ¿qué ocurre? El juzgado de guardia no va a llamar a la mujer. El juzgado de guardia te va a llamar a ti para que ratifiques la denuncia. Y luego llamar a la mujer. ¿Pero qué ocurre? Pasa un tiempo, pero tú te tienes que poner a salvo. Es decir, el hombre tiene que huir y ponerse... Igual que hacíamos antiguamente en los años 90 con las mujeres maltratadas, porque yo he trabajado con mujeres maltratadas cuando no se les hacía caso. Pues yo de aquel aprendizaje lo que he hecho ha sido aprender a aplicarlo para los hombres. A muy pocos hombres que me contratan a mí son detenidos, salvo aquellos que me contratan cuando ya han sido detenidos. ¿Me explico?
Pero aquellas personas que se ponen en contacto conmigo antes de una situación de esta, bueno, hace poco, no sé si lo sabéis, cuando os acusan de abusos sexuales o de violación, la detención es prácticamente inmediata y además el ingreso en prisión, los jueces decretan el ingreso en prisión inmediato cuando hay un delito de violación. Salvo que vayas bien preparado. Y yo puedo decir que a los clientes que han acusado de violación dentro del matrimonio o violación en una relación de pareja o de abusos sexuales a sus hijos, he tenido la suerte de que a ninguno de ellos se les ha detenido. ¿Por qué? Porque hemos ido preparados. Hemos presentado a la Guardia Civil o a la policía los correos electrónicos o la denuncia de que habíamos presentado una denuncia por amenazas en tal juzgado, en un juzgado de tal pueblo, de que ella amenazaba con acusarle falsamente por estos hechos. O bien, cuando había tenido acceso al último acceso a los niños, los había llevado al médico diciendo que los niños se quejaban del culitre y el médico decía que los niños estaban perfectamente y que simplemente tenían una irritación por falta de higiene o lo que sea. ¿Me explico? Entonces, el problema aquí está en los pardillos. Los pardillos, y lo digo con todo el cariño del mundo, aquellas personas que todavía no han tenido contacto con este mundo y les toca por primera vez de sorpresa de eso de, venga usted por la comisaría que tenemos que hablar de algo interesante, algo de su interés, ¿no? El tío va a la comisaría y lo detiene. A esos hombres a los que no les ha llegado o que no se creen que esté pasando todo esto, es a los hombres que tenemos que llegar. De hecho, yo he dado algunas charlas en algunos institutos y he avisado de estos temas, luego ya las prohibieron, la Junta de Andalucía me ha prohibido dar esas charlas al instituto porque yo avisaba a los chicos de lo que les podía pasar. Pero ¿qué ocurre? Que a raíz de yo tener contacto con gente joven, la voz se va corriendo y tenemos afortunadamente las redes sociales. Las redes sociales son la mejor herramienta para avisar a todos los chicos a partir de los 16 años de que tengan cuidado con la ley de violencia de género y advertirles de lo que puede pasar. Y a esos son los que nos tenemos que dirigir. José Luis, me dejas incluir un pequeño inciso. Y es que va justo enlazado en lo que tú dices y en lo que ha dicho Alejandro. Y es que hace cuestión de 1 o 2 meses descubrí un archivo de la Consejería de Igualdad de la Xunta de Galicia. Y era precisamente redactado por un policía de Fuenlabrada y era un protocolo de actuación de violencia de género. Se lo enseñé, este protocolo, lo leí, y ese protocolo tenía un sesgo brutal misándrico, es decir, nos trataba a los hombres ya como con presunción de culpabilidad. Y no se miraba nunca la posibilidad de que hubiese podido ser la causante de la violencia a la mujer o que hubiese violencia bidireccional. No se presumía ya culpabilidad del hombre. Bueno, pues se lo enseñé a un amigo que tengo que es policía y él me comentaba que efectivamente ese protocolo no es oficial. Eso lo primero, no existen protocolos oficiales. Segundo, que no hay, desde un punto de vista oficial, un protocolo que haya que seguir. Eso lo ha redactado un policía a su cuenta y riesgo y lo que le ha pasado a Alejandro es lo que habrán aprendido adoctrinados por las feministas de turno de lo que tienen que hacer de la aplicación de la mierda de la ley esta, ¿no? De las leyes de género. No sé si me estoy confundiendo, José Luis, si no me puedes corregir. Perdona que te haya cortado, pero es que me parece interesante porque al hilo de lo que comentaba antes Alejandro, es precisamente un poco que seamos conscientes de qué forma está actuando la policía a veces y de qué forma están interpretando la aplicación de la ley, ¿no? Que es tremendo. Darío, tú acabas de... No sé si José Luis o Darío quiere decir algo al respecto. O Eliezer, no sé. Hola, muy buenas tardes. Bueno, nuevamente para saludarlos a toda la sala, un abrazo para Experto y un abrazo también para José Sariego, que hace rato lo sigo y ha sido prácticamente la luz para Colombia de todo el contenido que comparte, porque a través de José y de activistas fue que llegó la verdad de que había que levantar la voz y de que teníamos que los hombres aprender a hablar y decir que también habíamos sido víctimas. Como ya les dije, pues vivimos acá muy adoctrinados, muy entre comillas, muy feministas, pero esta gente sabe perfectamente las consecuencias de ese sesgo de género. Yo hace rato quería hacer como una anotación, me parece dramático, una de las consecuencias, creería yo que de todas estas leyes de sesgo de género, las consecuencias que pudiéramos cada uno aportar, que se ven en el común, en las calles, en las familias, en todo mundo, o sea, se ve las consecuencias de estas nefastas leyes. Yo ya les había acotado sobre una jurisprudencia de la Corte Constitucional,
pero también hay otras, ¿no? Unas cosas escandalosas, pero ya nosotros lo normalizamos. O sea, nosotros los hombres acá vivimos que con eso, no hacemos mucho, ¿no? Hay una ley que persigue, hay otras leyes que persiguen de todo tipo a los hombres acá en Colombia. A mí me llama la atención, por ejemplo, que hay casi 100 casos, por ejemplo, solo en Medellín hay casi 100 casos de hombres que llegan de turistas a Medellín y terminan siendo asesinados en hoteles. Y casi siempre sale el video y las noticias lo muestran y no se escandalizan, ¿no? Y las cámaras de seguridad muestran al hombre entrando con dos jóvenes al hotel y horas más tarde el hombre termina asesinado y ya, y todo muy chévere. Y resulta de que, por ejemplo, como yo les contaba el caso mío, mis hijas, por ejemplo, las dos, una de las consecuencias de todo eso es que la mayor pues ya se fue de la casa porque la mamá la echaba desde los 5 años, la expulsaba de la casa, y ella ya con tanta violencia pues se fue de la casa con un muchacho que se aprovechó de ella, y ya ella me ha tocado ayudarle mucho económicamente porque ella estaba en muy mala situación porque prácticamente un fascineroso por ahí la sacó de la casa a los 18 años. Pero ellas han venido a visitarme acá unas 3, 4 veces y, o sea, el daño que se les ha hecho en todo ámbito también repercute en el hecho de que son niñas, mujeres que prácticamente le pierden el respeto al otro, le pierden el respeto a sus compañeros, le pierden el respeto a la misma justicia a la que ellas mismas creen que no les va a llegar. Ustedes no sé si vieron un video hace poquitico de 2 chicas en Estados Unidos que fueron a asaltar un supermercado y no se habían enterado de que las leyes ya estaban un poquitico más ecuánimes y que podían pagar por ese crimen. Y hablando en la patrulla, las chicas muy bien vestiditas diciendo que, oiga, esto es una sorpresa para nosotras, o sea, también podemos ser criminales, ¿sí? Entonces, digamos, es un daño muy grande que se les hace a las niñas, mujeres, hacerles creer de que, por ejemplo, en el caso de mis hijas, ellas han visto todo el daño que nos han hecho, de cómo han trapeado el piso las leyes conmigo y que ellas dicen, no, pues, o sea, es como si se les diera como un patrocinio, como una camisa de fuerza para que ellas pudieran cometer cualquier clase de abusos y maltratos y delitos, y que ellas se les está dando un mensaje ante la ley, tranquilas que no pagan, ¿sí? Ese es otro daño tan grande. Entonces, si la ley mostrase a los niños y a los jóvenes que la ley es igual para todos, pues las chicas no tendrían de pronto como esa facilidad de decir, venga, a mí no me pasa nada porque la ley finalmente la que jode es al hombre, ¿no? Ese es otro mensaje muy severo, ¿no? Y pues otro que quería apuntar ahí, si les ha tocado, hay muchos escándalos en la política y es como la parte fresquita. Yo no sé si ustedes, aparte de que pues en el caso mío yo tengo una excelente mujer que me acompaña, que adoro y que ha sido mi fortaleza en los últimos años, la otra fortaleza, ese otro momento como de frescura que uno le deja a esto es que los movimientos políticos reciben como boomerang de vuelta las consecuencias de haber implantado esas leyes. O sea, ustedes han visto, no sé si alguno recuerde algún caso de algún político que ha caído en una denuncia falsa o en una situación en la que una mujer le hace una coartada o le hace un entramado o es víctima de esa situación. Aquí en este momento acaba de llegar nuestro amigo Freddy, que también es colombiano y nos ayuda mucho en el activismo, y que pronto le pudieran enviar el micrófono. Y sí, pasó aquí en Colombia, había un funcionario público que estaba como prenombrado, si se me permite el término, y lo habían seleccionado para un cargo muy importante en el gobierno, y le organizaron una coartada para dañarle su vida y decir que él había intentado propasarse con una chica, y pues la reunión fue a las 11 de la noche con vinos y toda la cosa, era una reunión laboral, ¿no? Entonces, yo creo que a los políticos les está empezando a tocar de su propia medicina, de su propio cocido, y les está tocando ver cómo se les organiza sus mismas leyes, se les utilizan como arma contra ellos. Ahí quería dejarlo, y Dios los bendiga, pues, y ahí los sigo escuchando. Un abrazo.
Muchas gracias, Eliezer. Un abrazo, Tiene la Eliezer. mano levantada Darío y José Luis. No sé si José Luis se ha quedado a Sí. medias de terminar de decir algo y luego tendría la palabra Darío. José Luis, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, que no se trata tanto de una igualdad ante la ley, sino que realmente se respeten los derechos humanos, ¿no? Y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, el derecho a un juez imparcial y no con perspectiva de género, el derecho a no ser detenido de forma arbitraria, el derecho a tener tu abogado en todo tipo de actuación judicial, que os recuerdo que en los juzgados de violencia sobre la mujer hay actuaciones judiciales donde los abogados no están presentes y debería de ser obligatorio. Por ejemplo, cuando vas a entrevistarte con la UBI, o con las psicólogas del juzgado que son feministas. Ahí tendrías derecho también a que tu abogado esté presente, incluso el abogado tiene derecho a grabar la intervención. Creo que lo que se trata es de eso, de aprobar leyes que respeten todo esto. Y en particular quería decir otra cosa. No sé si lo sabéis, lo que ha dicho del compañero de Colombia, aproximadamente 500 hombres españoles desaparecen o son asesinados en Latinoamérica cada año. Lo que pasa es que los consulados y la embajada del Ministerio de Asuntos Exteriores no hacen ninguna nota de prensa sobre este tema. Son hombres españoles, casi todos ellos divorciados, que conocen a una chica joven latinoamericana y hay mafias que se dedican a llevárselos allá a Colombia, Ecuador, a Perú y tal, diciéndoles que bueno, que su pensión o como los ingresos que ellos tienen, una pensión que tienen de 1.000 y pico de euros, allí son ricos, entonces van para allá, les convencen para que vendan sus propiedades, el coche, la casa, lo que tengan, se van para allá con la chica joven y desaparecen en menos de un mes. Algunos de ellos aparecen en vertederos de basura, acribillados a balazos o con navajazos o con el cuello cortado. Y os lo digo porque he llevado varios casos de este tipo, que los familiares quieren, los hijos quieren buscar, y esto es un hecho que está ocurriendo muy frecuentemente y no se habla apenas de este fenómeno. El día que podamos saber, yo he pedido información al Ministerio del Interior sobre todos los hombres desaparecidos en Latinoamérica o en África, por ejemplo, en el norte de África, y se han negado a dármelo y dicen que no tienen datos, sino que son personas que desaparecen voluntariamente. El problema está en cuando te aparecen hijos o hermanos diciéndote que el cadáver de su hermano ha aparecido en Quito, ha aparecido en Buenos Aires, o ha aparecido en Sao Paulo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora tienes que trabajar con el Ministerio de Asuntos Exteriores para la repatriación de ese cadáver y para intentar cobrar los seguros si tiene algún seguro. Sí, bueno, ya os digo que los hombres, sin embargo, las mujeres que desaparecen sí llevan datos, ¿sabes? Es que ese es lo que quería decir. Entonces, independientemente de esto de que pone los vellos de punta, yo os digo, la ley de violencia de género, la única manera que hay de resolver esta ley es que haya una mayoría parlamentaria que la derogue. No aprobar una ley de violencia intrafamiliar, como dice Vox. Una ley de violencia intrafamiliar ya está aprobada. De hecho, yo estuve y fui redactor de esa ley en 2003. Aprobamos una ley de protección de víctimas contra la violencia de género y doméstica. En 2003, un decreto que tenía muy poquitos artículos. Aprobamos una ley cuando estaba el Partido Popular en el poder y con esa ley se podía proteger a las personas. Pero es que teníamos una ley de 1978 que ya la estábamos aplicando muchos abogados y algunos jueces, que era la Ley de Protección de Derechos Fundamentales. Teníamos una ley de 1978, fijaros que es preconstitucional, que fue la primera ley que se aprobó después de morir Franco, que protegía los derechos fundamentales de los derechos humanos de cualquier ciudadano español que podía pedir una medida cautelar ante cualquier juez y en 24 horas el juez tenía que citar a las partes y tomar una decisión, poner una orden de alejamiento, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta ley, la ley de violencia de género, la derogó. La derogó, ¿por qué? Porque como era una ley igualitaria, es decir, cualquier ciudadano o ciudadana podía pedir, o ciudadanos, vamos a decirlo de forma inclusiva, que podía pedir una protección de sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida. De hecho, ya os digo que antes de la de 2004, yo recuerdo haber presentado ante un juez, mire usted, esta mujer recibe palizas, aquí tenemos los informes médicos, solicitamos al juez de familia, que no existía juez de violencia, al juez de familia le solicitamos una orden de protección y el juez no la concedía esas órdenes de protección en el ámbito civil. Y entonces se le advertía al hombre que si se acercaba a ella ya cometía un delito de desobediencia grave a la autoridad, porque estaba desobedeciendo a un juez. Y el juez mandaba una orden al policía local o a la policía de esa zona, o al policía local del pueblo donde viviera, una orden para que vigilaran que ese hombre no se acercara a su mujer. Fijaros, y era muy eficaz y no se le destrozaba la vida a nadie. Pero claro, se presentaban pruebas de las palizas o de lo que sea, te estoy hablando de los años 90, ¿vale? Sin embargo, ya os digo que hicimos una ley para proteger a las víctimas no solo de violencia de género, sino violencia doméstica, para proteger a los niños y a los hombres, y sin embargo esa ley no se aplica.
Esa ley ningún juez ni ningún abogado lo suele pedir. Yo nunca lo he visto. Yo lo suelo pedir, como os he dicho, el 158, basándome también en la ley de 2003. ¿Y qué ocurre? Que un hombre que pide protección frente a su mujer en una denuncia en el juzgado de guardia, ¿cómo va a ser luego detenido? No sé si me explico. La mujer va a la policía. Que el tío este me ha denunciado. Pues yo voy a la policía diciendo que es una maltratada. Pero ya, ¿qué ocurre? Que ya no cumple con los requisitos que establece la valoración policial de riesgo, la VPR. No sé si sabéis lo que es la VPR. El programita ese es un programa de informático que dice si la situación de riesgo es alto, bajo, medio o no apreciado. Y va a salir no apreciado porque existe una denuncia previa de él contra ella. Y además pidiendo una medida cautelar de alejamiento. ¿Qué maltratador pide una medida cautelar de alejamiento? ¿Entendéis? Todo es una cuestión de saber llevar este tipo de cosas. Y como vuelvo a insistir, aquí el problema es que cuando los hombres tienen contacto con esta ley, la mayoría de los compañeros de españoles o no españoles que han tenido contacto con esta ley, cuando tienen contacto con esta ley es demasiado tarde y nos está fallando la prevención, nos está fallando lanzar mensajes preventivos en las redes sociales. Y otro de los motivos por los que el gobierno quiere controlar las redes es porque se da que las redes sociales es el mayor enemigo que tiene la ley de violencia de género y la ideología de género. ¿Por qué? Porque ahí tenemos Fino Filipino, ahí tenemos un montón de grupos en las redes sociales criticando la ley de violencia de género y dando información a los hombres de cómo tienen que defenderse. Y para terminar, la mejor manera de defenderte de una amenaza, de una denuncia de malos tratos, es el ataque. Y el ataque es denunciar. Buscar un abogado y denunciar en el juzgado de guardia pidiendo una medida cautelar de protección de tus hijos. Esta señora me ha amenazado con meterme en la cárcel con una denuncia falsa de malos tratos. Ese no es un buen modelo de coparentalidad. Y por supuesto huir de la casa, irte a casa de un amigo, a casa de un familiar, pero no quedarte allí, que ya recuperarás tus hijos. Eso es mejor perder a tus hijos voluntariamente yéndote de casa para ponerte a salvo y que ya los recuperarás a decir voy a volver a casa para no perder contacto con mis hijos, porque estás volviendo a la boca del lobo, te estás metiendo en la boca del lobo. Nada más. Muchas gracias, José Luis. Gracias, José Luis. Bueno, pues le damos ahora hay 2 palabras pedidas. La primera sería Fernando y luego Freddy. No sé si habrá alguna otra más. Fernando, adelante. Sí, perdonad antes que me he caído y en fin, me he quedado un poco a medias. Pero bueno, ahora era más que nada aprovechando que está José Luis, su experiencia, su conocimiento y tal, y sobre todo lo que ha dicho, ¿no? Previamente. Según ha comentado del acudir a las instancias europeas, en fin, yo por lo poquito que sabía al respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos era como en fin, ahí abandonar la esperanza, ¿no? Pero por lo que algunos sabemos y tal, de que hay gente acá trabajando en intentar cosas a nivel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, incluso estaban planteando el Tribunal General de la Unión Europea, lo que ha comentado José Luis me ha dejado un poco en desazón porque me da la sensación como que entre los lobbies de la Unión Europea, que luego hay burócratas o funcionarios con consignas de esto lo admito a trámite y esto básicamente no lo admite, pues como que me parece muy surrealista, por no decir mafioso, ¿no? Yo no sé si, o sea, qué tipo de actuaciones o de gestiones ha podido usted realizar, José Luis, ahora desde el conocimiento, un poco preguntando por saber, porque me consta que hay gente que está intentando esa línea de trabajo, ¿no? Y por eso es tan importante estar coordinado y saber un poco de experiencia de otras personas. Pero, en fin, un poco saber ese tipo de actuaciones que han resultado infructuosas, ¿en qué sentido han sido? O sea, porque igual nosotros no contamos con europarlamentarios de los cuales echar mano pues, para que, en fin, las cosas lleguen a su sitio, ¿no? Pero no sé, se me ocurre la húngara esta, la Eniko Giori, esta que le mete caña al Zapatero en el Parlamento Europeo y hace esos mítines en contra de las políticas. No sé, era un poco aprovechando que está José Luis acá y en vista de su experiencia que tiene en el ámbito europeo, según ha comentado, y que sabemos pues, que hay asociaciones y grupos de personas particulares que están intentando cosas en ese sentido, ¿cuáles son las limitaciones reales que se han encontrado? Más allá de, no sé, entiendo, según ha explicado, de hago una instancia, hago una demanda, hago no sé qué y se me para, no se me admite, eso tendrá alguna forma de ser revocado, ¿no? Es una pregunta un poco a José Luis si tiene a bien poderla contestar. Sí, mira, te cuento. Yo la primera vez que estuve en la Unión Europea, bueno, yo estuve en los años 90, los años finales de los 80 como funcionario, ¿sabes? Que estuve trabajando allí como funcionario, tuve la oportunidad de ganar las primeras oposiciones que hubieron, pero lo dejé, pedí la licencia y me fui de allí porque aquello era un trabajo muy de burócratas. Y luego regresé en 2010 a propósito de la ley de violencia de género.
porque había ido con anterioridad, pero para el tema de la custodia compartida, los derechos de los niños, etcétera. Pero en 2010 tuve la oportunidad de denunciar la ley de violencia de género y el delito que se estaba manejando en España a través de un grupo parlamentario, europarlamentario español, que era Esquerra Republicana de Cataluña. Teníamos la suerte de que un dirigente, un famoso dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, era abuelo de unos niños a los que no se les pedía el permiso, no se les permitía el contacto, y que su hijo había sido denunciado por violencia de género siendo inocente. De hecho, resultó al final, después de 4 años, ser inocente, y la madre secuestró a sus hijos al interior de Europa, de un país interior de Europa, y no se pudo conseguir la restitución porque que el país no cumplía el convenio de la Haya ni cumplía el convenio Bruselas I y el Bruselas II, ¿no?, de la Unión Europea sobre restitución de menores sustraídos. Entonces, alegando precisamente aquel país de que los niños estarían protegidos allí, en España no estarían protegidos porque España tenía una ley de violencia de género, que resultaba que las noticias que llegaban de ese país es que nosotros estábamos matando a las mujeres y que las mujeres muertas estaban por las calles. De hecho, esa es la idea que se dio en Latinoamérica. En Latinoamérica, yo hablaba con latinoamericanos en el año 2006, 2007, 2008, decían, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en España? Que estáis matando a todas las mujeres, ¿sabes? Porque se hizo una campaña publicitaria en todo el mundo sobre este tema terrible. Entonces, vuelvo a decir, en el 2010 estuvimos allí y la Unión Europea nos rechazó la petición que habíamos hecho, incluso a través de un grupo parlamentario español. Luego ya lo intentamos a través de un grupo británico. Pero el grupo británico, dentro del grupo británico habían 2 europarlamentarios que habían sido denunciados en España, precisamente estando de vacaciones aquí en España, habían sido denunciados, por una casualidad, denunciados por violencia de género por sus parejas en Mallorca. ¿Y cómo los conocimos? Porque fui a dar una charla a la Comisión Europea, allí en el Parlamento Europeo, perdón. Fuimos a dar una charla, varias personas, y cuando yo hablé de este tema, pues estos señores se pusieron en contacto con nosotros e intentamos hacer allí con la checa, creo que era la checa, la secretaria de Igualdad, la comisaria de Igualdad que existía entonces, y se nos denegó la primera petición. Y cuando este grupo de europarlamentarios británicos conservadores iban a plantear una cuestión al Consejo para que luego plantearlo ante el Tribunal de la Unión Europea, resulta que aparece el Brexit y se largaron de la Unión Europea. Tuvimos mala suerte. Y luego el tercer intento que hemos tenido a través de Polonia, a través de varias personas polacas. De hecho, yo he mandado documentación y he salido en los medios de comunicación de Varsovia. He sido invitado al Parlamento polaco para dar una conferencia sobre este tema. Pero resulta que justo cuando yo iba a ir pasó lo del COVID, y luego la siguiente invitación que he recibido del Parlamento de Polonia, pues resulta que ha habido unas elecciones y ha ganado el Partido Socialista, como sabéis. Y el partido anterior, que estaba el conservador, que estaba en el poder, pues estaba en la oposición, y entonces ya no he podido ir allí a dar una idea de cómo había que elaborar una ley de violencia familiar, ¿no? Una ley de protección de personas que sufren violencia dentro del seno de la familia, es como a mí me gusta decirlo. Pero bueno, a lo que voy. También lo hemos intentado con más de 100 peticiones que hemos hecho directamente a la comisión. La comisión nos ha respondido siempre lo mismo. Es un problema interno de España. Nosotros no podemos meternos ahí. Y lo último, ahora que ha cambiado la comisaria, lo último que nos dicen es que, bueno, que una vez que se elabore la ley de violencia de género a nivel europeo, porque no sé si lo sabéis, que se está elaborando una ley en Bruselas de violencia de género, tomando como ejemplo la española, agarraos, para que se aplique a toda la Unión Europea. Entonces, que una vez que se apruebe eso, pues que entonces ya estudiarán nuestra petición, porque ya sí sería una normativa europea. Y si la ley española vulnerara la ley europea, pues entonces sí podría admitir nuestra petición a los tribunales. Pero imaginaros, si el Parlamento Europeo está en manos de Eco Popular y del Grupo Socialista con mayoría, pues está claro que la ley de violencia de género europea va a ser un auténtico caos. De hecho, no sé si lo sabéis, cuando la Unión Europea el Parlamento ha aprobado y ha asumido como propio el Convenio de Estambul, que no sé si sabéis que el Convenio de Estambul no es un convenio de la Unión Europea, es un convenio del Consejo de Europa, que se le ha propuesto, el Consejo de Europa se lo ha propuesto a la Unión Europea, y la Unión Europea lo ha asumido como propio. Entonces, a través de ahí sí creo que podríamos hacer algo, porque el Convenio de Estambul reconoce. Creo que tengo por ahí un artículo publicado en Confilegal de los 12 o 13 artículos que incumple España sobre el Convenio de Estambul, que se están incumpliendo sistemáticamente. Si de hecho ahora la Unión Europea ha asumido como propio el Convenio de Estambul, está claro que está vulnerando la legislación europea, y por ahí podríamos colarla. Y una buena noticia que tenemos también es que en caso de que se aprobara una ley de violencia de género, va a pasar como el Convenio de Estambul. Hay un montón de países que no la van a ratificar. Es decir, que sus parlamentos no estarán de acuerdo con ello.
¿Qué ocurre? Que en la Unión Europea tiene que ir, el Convenio de Estambul tiene que ir a los parlamentos europeos para ser aprobado, y ha habido varios parlamentos que la han rechazado. Y la futura ley de violencia de género europea también va a ser rechazada por determinados países, entre ellos Italia. También estuve en Italia, en el Parlamento italiano, en la Asamblea, hace unos cuantos de años, hablando sobre todo esto a través de un grupo de políticos de derechas que nos invitaron porque me habían escuchado en Estrasburgo y en una conferencia, y me invitaron para ir a hablar de todo esto. Y en Italia consiguieron parar una ley de violencia de género muy parecida a la española, gracias no solo a mi intervención, sino a la intervención de estos políticos y de otras personas que fueron para allá. Quiero decir, y recientemente también me han invitado al Parlamento portugués, querían que hiciera una aportación de ideas en el Parlamento portugués, y estoy esperando el día para ir, para hablar sobre todo este tema, porque en Portugal también existen grupos políticos muy en contra de la ideología de género y de la ley de violencia de género española. ¿Por qué? Porque hay muchos portugueses, hay mujeres portuguesas que cruzan la frontera para presentar aquí una denuncia. Y automáticamente esos hombres pierden todos los derechos, pero son hombres portugueses. Y esos hombres portugueses sí tienen derecho a acudir al Tribunal Constitucional portugués para decir que se está aplicando una ley que es inconstitucional desde el punto de vista de Portugal. ¿Entendéis? Entonces, bueno, estos son. Yo creo que tenemos que seguir cualquier apoyo, cualquier idea, pero también os digo una cosa: necesitamos que cojan el testigo gente joven que empiece a moverse y que se vayan uniendo y que vayan mandando reclamaciones a la Unión Europea, porque cuanta más reclamaciones, entonces cuando se va a convertir en un problema. Otra cosa que aconsejo es mandar quejas al Consejo General de Poder Judicial. Siempre lo digo: todo hombre que sea afectado por esta ley tiene que mandar quejas y quejas. Yo lo digo porque cuando yo estaba de asesor en el Consejo, se recibía 1 o 2 quejas al año por parte de hombres, pero de mujeres se recibían 10.000. Entonces, claro, para el Consejo, para la gente que estaban en el Consejo, los consejeros del Consejo General Judicial, las mujeres eran un problema porque eran 10.000 casos. 2 casos es como lo de las enfermedades raras. Se dedican más recursos y más ideas a combatir el cáncer, que hay muchos más afectados que para niños con enfermedades raras. ¿Lo entendéis? Entonces, es muy importante quejarse, porque quien no llora no mama. Una cosa es quejarse y otra cosa es ir de víctima. No hay que ir de víctima en absoluto. Hay que ir como ciudadano pleno de derechos. Pero intentar evitar el victimismo en cualquier tipo de reclamación que hagáis, por favor. Muchas gracias, José, por los consejos. Yo creo que nos pueden venir bien a todos los que estamos aquí. Saber, quizá primero habría que organizar, esto sería, se me acaba de ocurrir, ¿no? Organizar formas de cómo podemos aprender nuestros derechos, ¿no? Yo creo que hay ciertas cosas, ciertas pautas de conocer determinadas leyes, conocer por dónde podemos estar protegidos de ciertos abusos, de ciertos abusos, pues desde un punto de vista policial, en conflictos de pareja, etcétera, etcétera, o ya estando detenidos, derechos tenemos. Son cosas que son muy importantes, y a lo mejor el problema es que somos conscientes de ello cuando ya hemos pasado, por ahí, ¿no? Y entonces ya es a lo mejor demasiado tarde. Pero muchas gracias por tus consejos, José Luis. Yo cojo la idea porque quizá desde Radio Hombres serían temas que se podían tratar muy bien para crear contenidos e intentar hacer una tarea divulgativa, ¿no? Estaría guay. Y ya que estamos aquí, yo creo que muchos de los que estamos aquí estamos generando de alguna forma, directa o indirecta, contenido. Sería cuestión de tomar esta iniciativa, ¿no? Entre todos. Es decir, aquí en Twitter esto es una potencia enorme la que tenemos de llegar a mucha gente. Simplemente mirar un tweet que has creado hoy, a lo mejor lo han leído más de 1.000 personas. Estamos teniendo una incidencia. De hecho, es solamente escuchar el mensaje del Ministerio de Igualdad hoy, que ya se refieren a nosotros, nos llaman extrema derecha, ¿no? Y tal y cual, y dicen que somos algo que antes no estaba, como si fuésemos un peligro y bla, bla, bla. Bueno, pues por lo menos son conscientes que estamos teniendo una repercusión. Y tal y como decía José Luis, que es importante que tomen el relevo gente joven, yo decirle a José Luis que es que ya lo están tomando. Yo estoy consciente por el trabajo que tengo, que estoy en contacto con bastante gente joven, sé que son conscientes de estas problemáticas y son quizá más conscientes que la gente de nuestra generación. Yo que tengo 40 y tantos, os puedo decir que la gente joven, sobre todo los chavales, son bastante conscientes de estos problemas, ¿eh? O sea que no creo, yo creo que ahí se está haciendo una labor muy positiva y soy bastante optimista. Y lo iremos viendo en los próximos años. Creo que se están haciendo las cosas bien en ese sentido, y quiero ser optimista porque no nos queda otra, nos va la vida en ello y la vida de nuestros hijos, o sea que hay que mantenerse ahí, ¿no?
Me parece... Lo más importante, papi caminando, quería agregarte algo ahí. Lo más importante que pues lo que más hemos visto acá es que cuando nos hablan con cifras, como nuestro estimado amigo José Sariego, es muy importante, y otros expertos en igualdad, y que muestran las cifras que los gobiernos, por más que tratan de ocultarlas, pues no hay forma de que la oculten. Y pues yo creo que la principal falencia, sobre todo en países como Colombia, es que pues, no tenemos como mucho acceso a las cifras, y como lo hablaban antes, pues la misma ley al principio de cada procedimiento omite muchas cosas para presentar ante cualquier informe a la mujer como víctima siempre, y eso pues va de hecho a alterar las mismas estadísticas. Pero no, sí, se ha empezado a hablar algo. En algún momento sacaron una línea de atención a hombres acá en Bogotá, pero pues ha sido algo que no está cuando ellos riegan publicidad institucional y en todos lados, siempre lo hacen es únicamente mostrando la víctima como a la mujer siempre. Y no es que en un centro de atención haya publicidad, si eres hombre llama aquí, si eres mujer llama acá, y la atención es, digamos, muy pertinente para cada persona, no es así. Es que lo ponen hasta en los supermercados, le meten dinero público a esto para poner propaganda cuando vas al súper, y te muestran de que cuidado, que te llegan a decir que no sé qué, que sí. Un poco de instrumentalización y propaganda política pagada para que la mujer diga, oiga, es barata, de pronto tengo unos pesitos ahí, ¿no? Y entonces va y llama a la línea y mire, que es que el vecino me miró feo, y que me dijo y tal, y pues ya con eso ya usted tiene unos pesitos en el bolsillo, y no voy a hablar de todas las indemnizaciones que hay en España por cualquier caso de esto, ¿no? Que ya ustedes conocen. Entonces las cifras son esenciales, ¿no? Las cifras, y ojalá haya recursos. Yo, de mi parte, en lo que pueda aportar económicamente a Radio Hombres, con todo gusto. Sé que esto requiere inversión, sé que esto requiere plataformas tecnológicas, tiempo, apoyo periodístico. Esto va a requerir mucho trabajo, y el reto está ahí, ¿no? Yo acepto el reto, y cuando se cree esa plataforma de poder apoyar económicamente, con todo el gusto lo haré, ¿no? Un abrazo, y escuchemos a nuestro amigo José. Muchas gracias, Eliezer. Ahora creo que tiene las palabras pedida Freddy. Antes de dársela, decirte que ya lo estamos haciendo, es decir, la sinergia que se está generando aquí, la cantidad de conexiones que tenemos, la cantidad de conocimiento que estamos compartiendo aquí, la solidaridad que estamos mostrando, la empatía entre nosotros, todo esto vale oro. Entonces, cuando haya que hacer otro paso para tomar las iniciativas en esta dirección o en la otra, ya sea judicial, ya sea a la hora de crear contenidos así o asá, bueno, pues se le irá dando forma, ¿no? Entonces, pero ya creando esta base social y teniendo estas infraestructuras que ya tenemos, se puede hacer mucho, ¿no? Entonces hay que estar ahí, y me parece genial. Es decir, me parece fabuloso, además, esta solidaridad entre distintos colectivos en distintos países que vemos que estamos sufriendo